Hola, en este video voy a continuar con los ejercicios de estática de la unidad de equilibrio de la partícula, donde continuaré con ejercicios que tienen ciertas características importantes o que son interesantes a la hora de resolver y no estar viendo los mismos ejercicios siempre. Entonces vamos a darle un poco de variedad y tenemos el siguiente ejercicio, que como pueden ver, en vez de tener cuerdas como normalmente vienen los ejercicios como el anterior que vimos, en este caso tiene resortes que se comportan de una manera que ya he explicado en los primeros videos. En este caso el ejercicio nos dice: determine el estiramiento en cada resorte para lograr el equilibrio del bloque de 2 kilogramos, y los resortes se muestran en la posición de equilibrio. Entonces ya nos está hablando de equilibrio, sabemos que es de estática y vamos a tener que aplicar sumatoria de fuerzas igual a 0. También vemos que tenemos resortes que ya nos están dando su constante, dando alguna que otra dimensión, además del peso del bloque. Entonces, antes de ir con el ejercicio, recordar cómo funciona un resorte, donde tenemos la expresión de arriba, que es la fuerza del resorte, va a estar dado por ese estiramiento, esa deformación, ese desplazamiento, por su constante. En este caso, ahí se puede ver lo que significa ese desplazamiento, esa deformación, o sea, cuánto se va a alargar, que es la diferencia entre su longitud final menos la inicial. Entonces, una vez aclarado esto, vamos directamente con el ejercicio. Tenemos la fórmula para la fuerza del resorte y la fórmula para la fuerza debido a la gravedad, además de tener los datos de la constante de cada uno de los resortes. Por lo que vamos a poder empezar a determinar hacia dónde van a ir cada una de las fuerzas y establecer nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, tenemos una fuerza en ese sentido, en este otro, y hacia abajo, que es la debido al bloque. Aun si nosotros no consideráramos las fuerzas en ese sentido, al final el signo nos dirá si lo consideramos de manera correcta o incorrecta. Si nos da un signo positivo, si la fuerza nos da un signo positivo, quiere decir que consideramos la fuerza en su dirección correcta. En caso contrario, que nos dé negativo, quiere decir que la consideramos al revés. Por lo que podemos pasar y hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Ya nombré cada una de las fuerzas, por lo que vamos directamente a la sumatoria de fuerzas igual a 0. Sabemos que no podemos trabajar las fuerzas directamente de esta manera, por lo que habrá que descomponerla en componentes, en sus componentes X y Y. Entonces vamos a empezar con las componentes que se muestran aquí. Esto solamente lo voy a hacer una vez de ahora en adelante, ya que pues esto es algo que se va haciendo con práctica y vamos ahorita paso a paso para entenderlo mejor, nada más. Entonces tenemos cada una de las componentes, sus componentes en Y para la fuerza de AC, su componente en X, y lo mismo para la fuerza de AB. Tenemos una componente en Y y una componente en X. La componente, la fuerza AD, como es debido a la fuerza de gravedad, esta siempre va a ser vertical hacia abajo, por lo que esta no tiene componentes en X, solamente tiene componente en Y y será directamente la fuerza AD. Además, para poder calcular estas componentes ocupamos de los ángulos, en este caso alfa y teta, que los vamos a hacer a partir de las dimensiones que ya nos proporciona el propio ejercicio, por lo que para calcular alfa simplemente vemos que aquí se nos forma un triángulo donde conocemos esta distancia de aquí, que es de 3 metros, y también conocemos esta distancia de acá abajo, que es de 3 metros, por lo que aplicando una fórmula de tangente inversa con trigonometría básica, pues podemos encontrar ese ángulo. Lo mismo va a ocurrir para teta. Conocemos lo que es esta distancia de aquí, que es de 3 metros, y la distancia que estoy mostrando acá abajo, que es de 4 metros, y obtenemos el ángulo. Entonces ahora sí ya vamos a poder empezar a descomponer lo que es la fuerza. Vamos a comenzar con las componentes en X y aplicar sumatoria de fuerzas igual a 0. Tenemos la componente en X debido a la fuerza de AC, que va a ser el coseno de alfa, y es negativa porque la componente va en sentido opuesto al sistema de referencia que nosotros hemos considerado. Entonces lo consideramos negativo. Caso contrario va a ocurrir para la componente en X de la fuerza AB, que va hacia la derecha. Entonces va a ser positiva.
Como ya mencioné, la fuerza AD no tiene componente en X, no la agregamos, o podríamos ponerle más 0, pero vamos a omitir eso. Sustituyendo los valores obtenemos esto, y al obtener ya como tal un valor vamos a tenerlo de esta manera. Lo pongo de esta manera simplemente para que sea algo más visual, pero a lo mejor ya al momento de meter en una calculadora en algún programa, pues pueden meter directamente coseno de 45 grados para tener mayor precisión. Entonces obtenemos nuestra primera ecuación. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Vemos lo que son las componentes y empezamos. En este caso las primeras dos, la de AC y la componente de AB, como van hacia arriba, son positivas, pero la fuerza de AD, como va hacia abajo, va a ser negativo. Como digo esto, basándonos en el sistema de referencia que hemos propuesto. La fuerza de AD se puede calcular, ya que es la fuerza debido al bloque. Entonces lo podemos calcular de esta manera. El problema nos dice que es de 2 kilos multiplicado por la gravedad. Obtenemos lo que viene siendo la fuerza de AD. Entonces aquí en nuestra expresión lo que vamos a hacer va a ser sustituirla y despejarla, quedándonos de la siguiente manera. Ahora con esas dos ecuaciones, una ecuación obtenida a partir de la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y otra ecuación obtenida a partir de la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, pues vamos a obtener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que simplemente hay que resolver o meter a una calculadora o un programa. La primera fuerza nos va a dar de 15.85 newtons, la fuerza de AB nos va a dar de 14 newtons y la fuerza de AD que ya habíamos calculado de 19.62 newtons. La cosa está en que el problema no termina, ya que no nos están pidiendo las fuerzas, nos están pidiendo la deformación, ese estiramiento que están sufriendo los resortes. Entonces para eso recordamos la fórmula que nos dice que la fuerza del resorte va a ser igual a ese estiramiento por la constante. Hacemos un despeje para dejar únicamente lo que es ese estiramiento y vamos a organizar todos los datos que ya tenemos. Ya conocemos las fuerzas que acabamos de calcular y conocemos las constantes del resorte que nos las da el problema. Entonces finalmente lo único que hay que hacer es ir aplicando la fórmula para cada uno de los casos. Entonces para conocer el estiramiento que está sufriendo el resorte de AAC, utilizamos la fuerza de AAC y su constante de resorte y obtenemos el siguiente valor de 0.79 metros. Hacemos lo mismo para lo que es el estiramiento de AAB y obtenemos un resultado de 0.45 metros. Y finalmente el estiramiento de AD, donde obtenemos 0.49 metros. Entonces eso ya como tal sería la respuesta. Entonces bueno, finalmente como conclusión de lo que se puede extraer es primeramente tener un orden a la hora de empezar a solucionar los problemas. No primero establecer los datos que necesitamos para empezar a solucionar y que no siempre nos van a pedir fuerzas, ya que normalmente los ejercicios al principio son calcular fuerzas, calcular tensiones, pero no necesariamente siempre nos van a pedir eso. Y no siempre van a ser fuerzas debido a la gravedad, y lo seguiremos viendo en los siguientes ejercicios. Entonces eso sería todo.